Muy bien, estos versículos entonces son bastante reveladores, son la continuación del texto anterior, de las palabras de Juan el Bautista que anterior a estos versos había dicho, ahí desde el verso 22, ¿cierto?, en adelante hasta al 30. Y Juan el Bautista ahí está hablando acerca de Cristo, está hablando acerca del Señor. Él reconoce ahí en el texto anterior que es necesario que Él mengüe, pero que Él crezca, que el Señor Jesucristo pueda crecer, que su ministerio terrenal pueda extenderse y el ministerio breve de Juan el Bautista, potente, pero breve, pueda ya ir menguando, porque Él ya había cumplido el propósito del por qué había venido, de por qué Él estaba predicando, de por qué Él estaba llevando a cabo su ministerio. Sabemos que Juan vino a preparar el camino del Señor. Era una voz de uno que clama en el desierto. Y que dice la palabra que de los nacidos de mujer, Juan el Bautista es el más grande de todos ellos, porque Él venía a preparar el camino al más grande de todos, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, Juan responde a la preocupación de sus discípulos de por qué la gente se estaba yendo tras Jesús. Los discípulos de Juan estaban preocupados por eso. ¿Por qué los discípulos, por qué la gente se está yendo tras Jesús? Quizás los discípulos de Juan querían también discípulos para Juan. Querían que estuvieran con Él. Pero Juan, y por eso quiero honrar su memoria, porque Juan tiene la actitud de un verdadero siervo de Cristo, de un verdadero siervo del Señor. Una actitud humilde, una actitud donde él señala que él no quería discípulos para él. Y eso le explica a sus discípulos y eso le hace entender a sus discípulos que él no necesitaba seguidores de Juan. Él quería simplemente mostrarle al Salvador, mostrarle a Cristo. Y es lo que debemos hacer todos nosotros. Espero que ninguno de nosotros busque popularidad, ninguno de nosotros busque un nombre, ninguno de nosotros busque una posición en este mundo. Ni siquiera nosotros, ¿cierto?, como pastores, busquemos una posición ni un nombre, ni hacer seguidores de nosotros. Aquí ninguno de ustedes es seguidor de Miguel, ninguno de San Carlos es seguidor de Gabriel. Nosotros debemos mostrar a Cristo y decirles, vayan tras Él. Él es glorioso, Él es maravilloso, no hay otro como Él. Y eso es lo que hacía Juan el Bautista. Y por eso me encanta hablar de este hombre, porque fue un hombre humilde, un verdadero siervo del Señor, que llevó a sus discípulos a Cristo, que le mostró lo glorioso que era Cristo. Por eso era necesario que Él menguara y que Cristo creciera. Entonces, ¿se van tras Jesús? Bueno, vayan tras Él. Vayan tras Él. Él es el Señor. Yo no soy digno siquiera, dice Él, de desatar la correa de su calzado. Yo los bautizo en agua, mas Él, el que viene tras mí, el que es más poderoso que yo, Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, Juan fue un gran hombre de Dios. Y deja claro que Cristo es supremo, que Cristo tiene toda la autoridad. Y Juan escribió este libro, el otro Juan, el escritor, el discípulo del Señor, lo escribió para que nosotros creamos que ese Jesús, a quien Juan el Bautista también nos presentaba, es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y esa es la voluntad de Dios, ese es el deseo de Dios, que si tú no conoces a Cristo, de que si tú no tienes esa esperanza, de que si tú no conoces a ese Salvador glorioso, a ese maravilloso Señor, hoy día puedas conocerle y puedas creer en Él. Porque nos dice este texto, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si tú crees en Él, tienes vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces tenemos la evidencia necesaria en este libro también para creer que Jesús es el Cristo, que Jesús es extraordinario, que Jesús es maravilloso, que Él es supremo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios hecho carne. Eso es lo que nos lleva a Juan a creer a través de este libro. Entonces destacamos, hermanos, la humildad de Juan el Bautista. Era un hombre humilde, un hombre que verdaderamente refleja a un siervo del Señor. Y tenía un alto concepto de Cristo. Y eso es lo que tiene un verdadero siervo del Señor. Un hombre humilde tiene un alto concepto del Salvador. Él sabe quién es Cristo. Él sabe quién le ha salvado. Él sabe quién le ha rescatado. Él sabe que el buen pastor dio su vida por las ovejas, dio su vida por él. Y habla de una manera hermosa de Cristo.
Y Juan dice en el verso 31, el que de arriba viene es sobre todos. Mire con lo que él sabía de Cristo, la teología de Juan. Ese que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, esta atestigua que Dios es veraz. Entonces, hermanos, la humildad de un hombre de Dios, como la de este hombre, no se trata de menospreciarnos. ¿Ha visto esas personas que creen que la humildad es decir, no, nadie me quiere, este pobrecito de mí, odiarnos a nosotros mismos, o vivir amargados, llenos de frustración por no poder ser mejores, no, es que yo no puedo. No, eso no es humildad. Eso sigue siendo orgullo, porque se trata de alguien que quiere lograr ser mejor por sus propios medios, por sus propias fuerzas. Y no puede, sabemos que no podemos por nosotros mismos. Entonces el pensar bajo de nosotros no nos hace realmente humildes. Para que una persona sea verdaderamente humilde, debe tener un alto concepto de Cristo. Debe saber quién es Cristo. Y eso le va a llevar a ser humilde, a conocer quién es Él, a conocer quién es Dios, quién es Cristo y quién es Él. Y cómo Él debe presentarse delante de Él. Y Juan el Bautista lo sabía. Él refleja una verdadera humildad. Él sabía quién era Cristo. Sabía que Jesucristo era supremo, nuestro supremo Salvador. Y dice, el que de arriba viene es sobre todos. Hermano, el Salvador que nosotros tenemos es sobre todas las cosas. Él tiene la preeminencia. En Él están escondidos, dice Colosenses, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él habita la plenitud de la deidad. Él es el que sostiene todas las cosas en Él subsisten. Romanos dice que todo es de Él, por Él y para Él. Y a nosotros nos dice que todas las cosas debemos hacerlas de corazón como para Él, para el Señor y no para los hombres. Porque Él es supremo. Porque Él tiene toda autoridad sobre nosotros. Y Él es Señor sobre la creación. Pregunta, hermano, ¿qué concepto tú tienes de Cristo? ¿Cuán grande es para ti el Señor Jesucristo? ¿Cómo lo dimensionas en tu vida? Entonces, para ser verdaderamente humildes, debemos tener un alto concepto de Cristo. ¿Hablas tú de Cristo como Juan el Bautista? No hay mayor que Él. No hay otro como Él. Entonces, Él aclara desde un comienzo que el que viene de arriba, del cielo, es supremo. Y hermanos, ese ser supremo, ese maravilloso Dios, viene de arriba, dejó su gloria, se hizo como uno de nosotros para pagar el precio de tu maldad y de mi maldad, para pagar el precio de nuestro pecado, para vivir una vida que tú y yo no vivimos, una vida perfecta, una vida de obediencia, en lugar de un pecador que no lo merecía, como tú y como yo. ¿Te das cuenta de las palabras de Juan? El que de arriba viene es sobre todos. El Hijo de Dios se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros. Entonces, Juan asume ese papel terrenal que le correspondía a él. El que es de la tierra es terrenal. Y esas cosas hace y habla, cosas terrenales. Pero el que viene del cielo es sobre todos. Hermano, Cristo dejó su gloria, dice Filipenses capítulo 2, que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente, haciéndose hombre, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Ese que viene de arriba se hizo como nosotros. Dios vino a nuestro encuentro. Entonces por eso dice Juan que venir del cielo es sobre todos. Entonces Juan asume este rol que él tenía sin ningún problema. Con toda humildad él reconoce que él no es el Señor. Cuando a él le preguntan en otra ocasión si él es el Cristo, él dice, no, no lo soy. ¿Quién eres?, le preguntan a Juan. Yo no soy el Cristo. Yo soy simplemente una voz de uno que clama en el desierto, un micrófono de Dios, un mensajero divino.
que viene a traer un mensaje y a preparar el camino del Señor. Hermano, que ese sea el sincero deseo de nuestros corazones también. A todos aquellos aquí que exponen la palabra, hay varios que exponen, yo los he visto, que el deseo sincero de tu corazón sea siempre mostrar a Cristo, ningún otro. Que el deseo de tu corazón sea que Cristo sea exaltado. Y que todos aquellos que te escuchan no te miren a ti, sino miren al gran Salvador que tenemos, al que es supremo, al que es sobre todos. Ese debe ser el deseo de los predicadores, tal cual como lo tenía Juan el Bautista. Pero hermanos, podemos ver también en este texto la oscuridad del corazón del hombre, porque dice Juan que nadie recibe su testimonio. Juan, el escritor, el hermano del Señor, el discípulo del Señor, en el capítulo 1 nos dice que la luz vino al mundo, hablando de Jesús como la luz, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ese Dios se hizo hombre, dice Juan, vimos su gloria, el Verbo se hizo carne, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, habitó aquí en la tierra, estuvo entre nosotros, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Wow, hermano, qué triste es eso. Qué triste es eso, ver que el hombre ama más las tinieblas. Que estaba Dios hecho hombre enfrente de ellos y ellos lo menospreciaban. Ellos lo desecharon. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es increíble cuando uno va por el Evangelio de Juan, y lo van a ver ustedes más adelante del capítulo 5 hasta el 10 más o menos, vemos la incredulidad del corazón del hombre, la incredulidad de estos líderes religiosos, de la gente que tenía a Cristo enfrente de sus ojos, tenía al Salvador del mundo, al Hacedor de milagros, al Señor de toda la creación, al que tenía el poder sobre los elementos, al que hacía callar el viento y el mar, al que convertía 5 panes y 2 peces en una multitud para alimentar a mucha gente. A Él lo menospreciaron. A Él no escuchaban su voz. Es tan terrible la incredulidad del corazón. Es tan terrible ver a un corazón endurecido sin poder escuchar la voz de Dios. A tal punto que en el capítulo 5 el Señor hace un tremendo milagro, que es sanar a un paralítico que llevaba muchísimos años en esa condición, en el día de reposo, y los fariseos, los que enseñaban al pueblo, supuestamente los que llevaban al pueblo a Dios, le preguntaron, pero ¿por qué tú estás sanando en día de reposo? Comenzaron a reclamar, a alegar de por qué Cristo estaba sanando en día de reposo, en vez de ver ese tremendo milagro que el Señor estaba haciendo. Entonces ahí podemos ver la dureza del corazón y cómo ellos rechazaban el testimonio de Cristo, cómo ellos una y otra vez rechazan al Mesías, rechazan esas palabras de Cristo que fueron con toda autoridad, al mejor predicador de todos. Lo rechazaron una y otra vez. Rechazaron su voz. Y a veces nosotros decimos, no, yo no rechazaría a Cristo, yo no rechazo al Señor. Pero déjame decirte que nuestro corazón muchas veces es igual al corazón de esos fariseos. Yo le decía a los hermanos la otra vez, hablando de algunos de los textos de Juan, o en varios de los pasajes que hemos predicado también, que cuando nosotros dejamos de leer la palabra de Dios, porque ¿qué pasaría si yo te preguntara hoy o esta semana, ¿has leído tú la palabra de Dios? ¿Has leído la Biblia? Cada día, ¿has meditado en ella? ¿Has pasado tiempo con ella? ¿Aprendiendo, escuchando la voz de Dios? Porque si tú no lo has hecho, y pasa que muchas veces los creyentes están 1, 2, 3 días sin leer la palabra de Dios, sin meditar en ella, sin pasar tiempo en ella, déjame decirte que tu corazón es igual al corazón de estos fariseos que rechazaban la palabra de Dios, porque tú estás rechazando su palabra. No te importa, la estás dejando de lado, día tras día, sin querer leerla, porque no te importa como realmente dices que te importa. Porque si yo pregunto aquí, ¿tú amas a Cristo y sirves a Cristo? Sí, con todo mi corazón yo quiero servirle. Pero ¿se refleja eso en tu vida devocional? ¿Se refleja eso en tu vida piadosa? ¿Se refleja eso en tu comunión con el Señor? ¿O solamente es algo de palabras y día a día lo que haces es rechazar a Dios? Hermanos, rechazar a Cristo es grave.
Él es Dios hecho hombre, es la palabra viva que habitó entre nosotros. Y nos dio un testimonio fiel, un testimonio verdadero. Todo lo que hizo Él fue testimonio de que realmente Él procedía de Dios. Todo lo que hizo Cristo está lleno de la divinidad, lleno del poder de Dios. Cristo no recibió solo una unción del Espíritu para una misión especial. Él estaba completamente lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Como dice Colosenses, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Como dice Hebreos, Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Él es Dios. Por lo tanto, rechazar a Cristo es algo grave. Por eso dice la Biblia, el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si tú le rechazas, si tú no crees en Él, la ira de Dios está sobre ti y lo que te espera es condenación eterna, castigo eterno, porque eso es lo que merece un culpable. Eso es lo que merece alguien que ha violado la ley de Dios. Eso es lo que merece alguien que ha ofendido al Rey de Reyes y Señor de Señores, al juez justo y soberano, al Señor de todas las cosas, al juez de la tierra. Si tú le rechazas, tú estás condenado, completamente condenado. Juan el Bautista, aunque se encuentra en una etapa inicial del ministerio de Cristo, tiene un conocimiento muy profundo de lo que Cristo realmente es. Y condensó en estas breves palabras lo maravilloso que es Cristo y la autoridad que tiene Cristo. A tal punto que el que cree en Él tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y esa es una seguridad maravillosa, hermano. Yo podía hablar en el funeral también acerca de eso y yo decía que en Cristo podemos hallar esa seguridad de tener vida eterna. El hermano recién leía el texto de Efesios y decía lo maravilloso y lo repetitivo ahí en el texto que es estar en Él. Entonces cuando estamos en Cristo, ahí le dice que nuevas criaturas somos y todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y al estar en Cristo tenemos seguridad de que ya no seremos condenados. Tenemos vida eterna, tenemos esa seguridad, tenemos esa convicción, porque ninguna condenación, dice Romanos, hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces al estar en Cristo tú tienes la convicción de que ya el pecado no tiene dominio sobre ti, de que tú puedes vivir una vida plenamente para Él, con la seguridad de que un día estarás con Él. Hermano, eso, la doctrina de la seguridad de la salvación o la perseverancia de los santos es una doctrina realmente alentadora. Nos alienta a saber de que ya no tendremos más lucha con el pecado un día. De que Él está preservándonos. Mientras nosotros perseveramos, Él nos preserva, Él nos guarda sin caída. Y Él está completando una obra en nosotros. Cuando pecamos, cuando fallamos y nos sentimos mal por ese pecado, sabemos que aún así el Señor está completando una obra en nosotros. Y a veces incluso usa ese pecado para llevarnos a no cometer esos mismos errores, a no abandonar ese pecado y volvernos a Él de todo corazón. Él trabaja en nosotros. El que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, tenemos seguridad en Él. Romanos dice, el apóstol Pablo dice ahí, por lo cual estoy seguro de que ni lo alto, ni la vida, ni potestad, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. Es una seguridad tremenda la que tenemos, hermano. No depende de ti. No es por tus obras, no es porque tú lo merecías, no es porque te has portado bien, no es porque has sido un buen cristiano, no es porque has leído mucho la Biblia, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Que tú perseveras, que tú eres preservado. Entonces el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tenemos ahora vida eterna, pero aún no hemos gustado de todos los beneficios de esa vida eterna. Dice Juan que nosotros hemos creído en el Hijo, pero aún no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser. Un día disfrutaremos plenamente de lo que hemos de ser. ¿Y por qué es un consuelo esa doctrina? Porque justamente nos lleva a entender que no hay condenación a pesar de nosotros, a pesar de nuestros pecados, a pesar de que fallamos, a pesar de que mientras más conocemos a Cristo, más sucios nos sentimos. Y también en los momentos de dolor, de tristeza, de pérdida de un ser querido,
nos lleva a sentir consuelo al saber que un día todo ese dolor terminará. De que los cristianos en este mundo también nos enfermamos. Y esta hermana que yo fui a predicar a su velatorio, tenía un cáncer que comenzó en su lengua y comenzó a comérsela prácticamente poco a poco. Terrible, hermanos. Imagino el dolor. Pero hoy día el dolor ya se acabó. Está en gloria. Está disfrutando de la herencia eterna en los cielos. Por eso dice Romanos 8:18, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Es por eso que si tú no tienes a Cristo necesitas creer en el Hijo de Dios para tener esa seguridad de vida eterna. Porque el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ese creer conlleva una confianza plena en Dios. No es simplemente creo en Dios y listo. Porque aún los demonios creen. No basta con confesar creo en Dios, sino un creer que lleva una confianza de todo corazón, que pones tu plena certeza de que Cristo es el Hijo de Dios y que Él pagó el precio por tu maldad. Y tú al creer eres transformado, Dios te da una nueva vida y eso conlleva también una transformación, un cambio de vida. Es algo muy profundo. El Señor te regala el don de la fe, una fe salvadora, una fe que es suficiente para ser justificado. Entonces debes creer en Jesucristo, porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Crees realmente? ¿Crees con todo tu corazón? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que solo en Él hay salvación? ¿Crees que solo en Él hay vida eterna? ¿Crees que solo Él es el camino? En Juan 14, cuando Jesús le habla a sus discípulos acerca de las moradas eternas y de esa seguridad de salvación también, Él le dice, no se turbe vuestro corazón. Recuerdan, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre allá hay muchas moradas, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y sabéis a dónde voy, y le dice Jesús, y sabéis el camino. Y uno de sus discípulos, Tomás, le dice, pero nosotros no sabemos el camino. No sabemos a dónde vas y cuál es el camino. Bueno, Jesús le dice, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Solo Cristo es el camino. No es un camino más, no es una opción entre muchas. No eliges a Cristo como eliges otras religiones, el hinduismo, las religiones orientales. No, Él es el único camino. Hoy día en el mundo relativo hay muchas verdades, pero la Escritura nos señala que Cristo es la única verdad, es la absoluta verdad. Él es la verdad y Él es la única vida. No hay otro. Solo en Él hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es el único camino de salvación. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces Juan el Bautista dice estas tremendas palabras, hermano, acerca de nuestro Señor, acerca de nuestro Salvador. Recuerda en el mismo capítulo, más atrás, al principio, Nicodemo, que era un intérprete de la ley, un hombre quizás preparado como pocos, un hombre que era maestro de Israel. Jesús le dice, tú eres maestro de Israel y no sabes esto, cuando le habla de nacer de nuevo. Un hombre preparado, un hombre que tenía todos los recursos, ¿cierto?, para poder estudiar, para poder conocer, para comprender enseñanzas. Él no entendía nada acerca de Cristo, no conocía nada acerca de Cristo. Pero un hombre como Juan el Bautista, que estaba vestido con pelos de camello, que comía langosta, que comía miel silvestre, había conocido quién realmente era Cristo. Entonces no importa aquí la preparación, no importa los estudios. Lo que importa es que Dios se te haya revelado. Cuando Pedro, le pregunta a Jesús a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Algunos Jeremías, algunos Elías, algunos profetas. Pero Jesús le dice después, ¿y ustedes quién dicen que soy yo?
y Pedro, ¿cierto? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Solamente Dios puede revelarse a quien Él quiere. Aquellos que conocen a Cristo, aquellos que saben la magnificencia, la magnitud de Cristo, no son aquellos que tienen más estudios, no son los que tienen menos estudios. No se trata de eso. Se trata de que Dios haya revelado a tu vida. Y eso es una obra milagrosa de Dios, el milagro más grande que puede ocurrir. Dios te puede haber sanado alguna enfermedad milagrosamente, un cáncer terminal incluso, pero ese milagro no es tan grande como el milagro de la salvación. Como que Dios haya revelado a tu vida como el Hijo de Dios, que tú hayas reconocido a Cristo como el Hijo de Dios. Y Juan hablaba de esta forma de Jesús, un hombre humilde, de humilde condición también, y el conocimiento que él tenía de Cristo provenía de lo más profundo de su ser. Era un hombre capacitado por el Espíritu Santo, con una misión de anunciar a Cristo, de preparar el camino del Señor, y él no podía anunciarlo sin conocerlo. Nosotros somos llamados a predicar la palabra de Dios, al igual que Juan, ¿cierto? Debemos anunciar el mensaje. Estuvieron evangelizando, entiendo, ayer, ¿cierto? Ayer fue. Estuvieron evangelizando, compartiendo el Evangelio, compartiendo de Jesús. Pero déjame decirte que uno no puede anunciar a Cristo sin conocerle. Si no le conoces primero, si no sabes de su grandeza. ¿Qué hablaste? ¿Qué dijiste cuando te acercaste a alguien? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le hablaste acerca de Jesús? ¿Le hablaste de lo maravilloso que es ese Cristo? ¿De lo glorioso que es? ¿Del milagro que ha hecho en tu vida? ¿Y de lo que dice la palabra acerca de Él? Porque a veces, y no está mal invitar a la iglesia, pero a veces creemos que evangelizar es, oye, ven a la iglesia y escucha la palabra y te va a hacer bien, y tú vas a estar bien y tu familia va a estar bien. Eso no es evangelizar. Podemos hablar de Cristo cuando realmente le conocemos. Debemos conocerle. Y Juan el Bautista le conocía. Y dice en el verso 35 también, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y el Evangelio que nosotros hemos conocido está directamente relacionado con el amor perfecto que hay entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, revelando a ambos, revelando al Padre y al Hijo. Nuestra salvación fue posible porque el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre con amor perfecto y eterno, y porque Dios nos amó primero con ese mismo amor perfecto y eterno. Hermano, ¿puedes creer eso? Que Dios te ama como ama a su Hijo Jesucristo, porque Él ama a su Hijo, en el cual Él tiene complacencia, en el cual Él se complace. Y por nosotros, por el hecho, como decía el hermano de antes en Efesios, de estar en Él, de estar en Cristo, Él nos ama a nosotros como ama a su Hijo. Con ese amor eterno, con ese amor inalterable, con ese amor inmutable, con ese amor que no es un sentimiento como el nuestro, que cambia a veces, que a veces amamos, a veces no amamos. Si me miro feo no lo amo, si me miro bien lo amo, si me hizo algo no lo amo, si me hizo algún bien lo amo. No, Dios no es así, hermano. ¿Te imaginas que Dios fuera así? Por eso uno de los atributos tremendos de Dios es su impasibilidad, que Él no tiene emociones como las nuestras. Él no siente como nosotros. Él no ama como nosotros amamos. Su amor es perfecto. Su amor es inmutable. Su amor es incondicional. Su amor es a pesar de nosotros. Porque si Dios amara como nosotros, hermanos, un día simplemente nos dejaría de amar por todo lo malo que hemos hecho. Porque todos los días pecamos en contra de Él. Podría enojarse y decir, ya, me tiene aburrido por todo lo que hace. Pero su amor es incondicional. Su amor no está centrado en lo que nosotros hagamos. Porque el Padre ama al Hijo y nos ama a nosotros como ama a su Hijo Jesucristo. Y cuando nos ve a nosotros, y eso es lo glorioso del Evangelio, no ve el pecado nuestro, sino ve la justicia de Cristo en nosotros. Porque el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Qué hermoso es el Evangelio, hermanos. Qué hermoso es pensar en el amor de Dios, en el inmerecido amor de Dios. ¿Recuerda ese texto en 2 Corintios capítulo 8? Donde dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Qué tremendo, hermano. Estando en gloria, siendo rico, se hizo pobre como uno de nosotros, para que un pobre y miserable como yo fuese enriquecido con el don de la salvación. El que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Qué maravilloso es Cristo. Y así lo presenta Juan. J.C. Ryle dice, nunca podemos ver a Cristo demasiado alto. Podemos pensar de manera extravagante y demasiada alta de la iglesia, del ministerio y los sacramentos, pero nunca podremos tener pensamientos demasiado altos sobre Cristo. Nunca podremos amarlo demasiado, confiar en Él demasiado, incondicionalmente, echar demasiada de nuestra carga sobre Él o alabarlo demasiado. Él es digno de todo el honor que podamos darle. Él será todo en el cielo para nosotros, pero que sea también todo para nosotros aquí en la tierra. Qué sabias palabras de este hombre. Todo lo que puedas amar, alabarle, cantar. A veces cantamos canciones que están llenas de Cristo, llenas de alabanza a Él. Pero no podemos decir, ¿no será mucho eso? No. Aún quedamos en deuda. Aún nos faltan palabras para alabar la grandeza de Dios. Él es tan grande, hermano, es tan hermoso, es tan tremendo. Es tan maravilloso nuestro Señor. Entonces el Padre ama al Hijo eternamente y puso todas las cosas en su mano, dice la palabra. Dentro de todas las cosas que Él puso en su mano fue un pueblo incontable de toda tribu, lengua y nación, donde estamos nosotros incluidos. Dice Romanos que el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también, nos dará con Él también todas las cosas? Entonces, hermanos, tenemos gracia abundante en nuestra vida. Tenemos un tremendo privilegio al ser llamados hijos de Dios. Podemos experimentar del amor de Dios, el mismo amor con que el Padre ama a su Hijo Jesucristo. Pero la Escritura también nos dice que el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, los que no creen en el Hijo de Dios tienen la ira de Dios sobre sus cabezas. Tal como los cristianos podemos anticipar la gloria que vendrá, los privilegios que tenemos en Cristo, los incrédulos también van caminando en condenación. Los impíos, la gente sin el Señor va camino al infierno. Y eso nos debe doler a nosotros. Debemos lamentarnos por aquellas personas que están yendo a la condenación sin Cristo y sentirnos en deuda. Yo pasaba por las cartas de Pablo estos días leyendo la Biblia y veía el dolor, el deseo de Pablo de predicar el Evangelio, de compartir con otros de Cristo. A los romanos les decía, soy deudor. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. En cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio a vosotros que estáis en Roma. Él quería comunicar el mensaje, quería predicar la palabra del Señor, quería llevar la bandera de Cristo a un lugar donde nadie la hubiera plantado. No quería sembrar en terreno ajeno. Él quería ir a un lugar donde nadie había comunicado la palabra de Dios. Hermano, creo que la iglesia de Cristo está en deuda con eso, con la predicación del Evangelio. Estamos en deuda en llevar el mensaje de la palabra de Dios a aquellos que no conocen. Una cosa no debemos hacer como iglesia, no debe hacer la iglesia en Concepción, la iglesia de San Carlos, iglesias que están creciendo, Coronel. Poco a poco hemos ido creciendo por la gracia de Dios. Pero una cosa que no debemos hacer es conformarnos. Y no es que queramos ver un número grande ni una mega iglesia, sino que debemos desear ver almas convertidas, ver gente viniendo a Cristo. Y debemos orar por eso. En mi oración cada día yo le pido, Señor, permítenos
ver almas viniendo a tus pies. Porque qué maravilloso es ver vidas que estaban muertas en sus delitos y pecados, almas que estaban muertas en sus delitos y pecados, viniendo a la fe de Cristo y viniendo a la vida y ver sus vidas transformadas, cambiadas. En mi ministerio pastoral me ha tocado ver eso. Y es maravilloso, hermanos, ver cuando una persona que viene de las tinieblas, de lo profundo del pecado, es transformada por Cristo y cambia radicalmente su vida. Me acuerdo que un hermano una vez, yo predicaba el Evangelio, él vino varias veces a la iglesia, predicaba, yo sabía que él no era convertido, predicaba varias veces los domingos el Evangelio, sabía que él estaba ahí, éramos poquitos y sabía que era el único que no era parte de la iglesia. Y hasta que él un día vino delante después del culto y dijo: pastor, Señor, ya no puedo más, el Señor me ha cambiado, el Señor me ha perdonado, el Señor ha hablado a mi corazón. Y bueno, su vida realmente fue transformada, lo pude ver. En los años, él sigue perseverando en los caminos del Señor. Luego su esposa, él oraba por su esposa. Lo mismo pasó. ¡Wow! Dice el poder de la palabra de Dios. Que la Biblia dice la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Convierte el alma. En el momento que la persona cree, es trasladado de la potestad, del dominio de las tinieblas, dice, al reino de su amado Hijo. Qué maravilloso, hermano, es lo que el Señor ha hecho en nosotros. Es motivo de gratitud, de alabanza a Dios. ¿Has creído en el Hijo de Dios? ¿Has venido a esa luz para ser alumbrado? ¿O eres de aquellos que han rechazado esa luz? Porque amaron más las tinieblas que la luz. No puedes ser neutral. Tienes que tomar una decisión. Tienes que creer en Cristo o rechazar a Cristo. Espero que sea el momento, si tú no conoces a Cristo, de venir a Él, de acudir a Él en arrepentimiento y fe. De conocerle más, hermanos, si tú ya lo has conocido a Cristo, ya has experimentado el don de la salvación, de profundizar más en el conocimiento de Él, en la comunión con Él. Dice la Biblia que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debes ir creciendo cada día, conociéndole más a Él, amándole más, porque cuando tú le conozcas más le vas a amar. Y más pequeño vas a sentirte. Más vas a notar tu pecado. Yo lo pongo de esta forma, aunque la ilustración no se compara a lo que Cristo es, porque Cristo es mucho más grande que todas estas cosas. Pero usted ve el sol, ¿cierto? Y el sol se ve pequeñito a veces. Usted al mirarlo pudiera decir que es más pequeño que la tierra. Pero si usted se fuera acercando al sol, no podemos obviamente porque nos quemaríamos. Pero si nos fuéramos acercando más, le veríamos más grande, más y más grande, más y más grande. Veríamos la inmensidad y que es muchísimo más grande que la tierra. Pero al momento de acercarnos a Él y al ver la majestad del sol, la grandeza del sol, te verías también tú más pequeño. Hoy día nos vemos más grandes que el sol, incluso. Cuando le conocemos poco al Señor, tenemos un alto concepto de nosotros y vemos pequeño a Cristo. Pero mientras tú le vas más conociendo, vas viendo su grandeza y más pequeño te vas sintiendo. Más vas reconociendo la suciedad en tu vida y la necesidad de Él y la dependencia de Él. Y vas dependiendo cada día más y más de Él. Y vas aferrándote a Cristo porque entiendes que separados de Él, como dice la Escritura, nada podemos hacer. Señor les bendiga, hermanos, y nos ayude a estar aferrados a Cristo, a creer verdaderamente en Él y a gozarnos en Él y a disfrutar esa salvación tan grande que Él nos ha dado, porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tienes vida eterna y dale gracias a Dios por eso. Vive para su gloria, en gratitud por lo que Él ya hizo en tu vida. Vive confiado porque Él ya te ha salvado y ya no hay condenación para ti, pero vive apartado del pecado, porque esa es una evidencia de que tú has sido transformado por el Señor. Lejos del pecado. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, gracias por la oportunidad que me das de nuevamente compartir la palabra, Señor, con mis hermanos acá en Concepción. Sigue bendiciendo la obra, Señor, sigue trabajando en la vida de mis hermanos, sigue dándole gracias, sabiduría al pastor Miguel, Señor, a mis hermanos que exponen la palabra para que puedan seguir creciendo la gracia y en el conocimiento, Señor, y guiando
a este pueblo, Señor, no a ellos mismos, sino a ti. Tal cual como Juan el Bautista, que seamos predicadores, Señor, que muestren al más grande, que muestren al Señor de todas las cosas, que es Cristo. Padre, permítenos y danos ese privilegio de tener un conocimiento más profundo de nuestro Salvador. Oh Dios, te alabamos por lo grande que tú eres y gracias por lo que nos has revelado, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.